Bueno, en esta clase vamos a ver las identidades trigonométricas. Ya hemos visto algunas, pero vamos a ver otras. No las vamos a ver en su totalidad todas porque son muchísimas, pero ustedes pueden buscar en la red tablas de identidades trigonométricas o bien alguna que les envíe. Viene muy completa. Bueno, entonces vamos a ver lo que se define una igualdad. Pues son como ecuaciones en las cuales intervienen las funciones trigonométricas y son válidas para cualquier ángulo, ¿no? Ya resolvimos algunas identidades, pero para un ángulo en específico. Ahora vamos a tomar cualquier ángulo. Bueno, vamos a partir del triángulo rectángulo. Entonces vamos a recordar cómo se define el seno de alfa. Bueno, vamos a tomar este ángulo de acá abajo, alfa, porque beta serían otros, ¿no? Es el complemento. Entonces, seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de alfa es la recíproca, habíamos dicho que nada más se invierten. El coseno de alfa es la recíproca de, perdón, no es el coseno, es la secante de alfa, que es la recíproca del coseno, que es c sobre b. Y bueno, acá vamos a poner la cosecante de alfa, que es la recíproca del seno, es c sobre a. Bueno, entonces, bueno, en primer lugar, pues ya vemos que son recíprocos, es decir, si multiplicamos, por ejemplo, seno de alfa por, por cosecante de alfa, bueno, lo podemos usar con la letra. El seno es a sobre c por cosecante c sobre a. Pues como son recíprocas, se cancela la c y la a y me queda 1. Lo mismo puedo hacer con el coseno de alfa con la secante de alfa. También pues son recíprocas, entonces el coseno es b sobre c por c sobre b, que es la secante, y esto también me da 1. Y la tangente de alfa por su recíproca, que es la cotangente de alfa, es tangente a sobre b por b sobre a, se cancelan y da 1. Entonces aquí obtenemos las tres primeras identidades trigonométricas que vamos a escribir acá. Bueno, vamos a reescribirlas. Entonces tenemos que seno de alfa por cosecante de alfa. Eso es para cualquier ángulo alfa. Me da 1. El coseno de alfa por la secante de alfa es 1. Y la tangente de alfa por la cotangente de alfa también me da 1. Entonces tenemos esas identidades. Ahora vamos a deducir unas identidades pitagóricas. Bueno, se llaman pitagóricas porque hacen referencia al teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, del triángulo, vamos a ver el teorema de Pitágoras. Tenemos que se cumple k cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Entonces ese es el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a hacer un truquito.
Entonces vamos a ver, voy a repetirla acá abajo. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Vamos a dividir entre c cuadrada todo. Entonces tenemos a cuadrada sobre c cuadrada más b cuadrada sobre c cuadrada igual a c cuadrada sobre c cuadrada. Y este es 1, evidentemente. Y esto lo puedo escribir a sobre c al cuadrado más b sobre c al cuadrado, y esto es 1. Bueno, recordemos que es a sobre c. Aquí está, a sobre c es el seno y b sobre c es el coseno. Entonces podemos escribir acá que el seno de alfa al cuadrado más el coseno de alfa al cuadrado me da 1. Bueno, por notación se acostumbra a poner este cuadrado en la n, como ya habíamos visto antes. Seno cuadrado significa este paréntesis más el coseno cuadrado de alfa es 1. Entonces aquí tenemos la primera identidad pitagórica, que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es 1. Bueno, en forma similar, vamos a poner aquí en forma similar a como lo hemos hecho, se demuestran las identidades siguientes, que también son pitagóricas. Entonces hay que tenerla muy presente. Esta es muy usada, y un poco menos, pero también es esta, que 1 más la tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada de alfa. Entonces aquí es una identidad trigonométrica, y también podemos demostrar que 1 más la cotangente cuadrada de alfa es la cosecante cuadrada de alfa. Sería bueno que intentaran ustedes deducir estas fórmulas y para que vean que no es tan difícil. Bueno, vamos a ver del mismo triángulo. Bueno, vamos a dibujarlo otra vez acá, que sea mal. Bueno, aquí teníamos este era alfa, este era c, este era a y este era b. Entonces podemos deducir, por ejemplo, que la tangente de alfa es igual a sobre b, y esto es a sobre c. Vamos a dividir numerador y denominador entre c, y a sobre c, ¿qué es? Pues es el seno de alfa, y b sobre c es coseno de alfa. Entonces hemos deducido una identidad muy usada, demasiado usada, que el seno de alfa entre el coseno de alfa es la tangente de alfa. Bueno, esta entonces es una identidad aparte. Vamos a ilustrar con unos ejemplos el uso de estas identidades y demostrar identidades. Más bien es una demostración de identidades. Bueno, en este primer ejemplo nos piden demostrar que el seno de x es el coseno entre la cotangente. Bueno, uno puede utilizar el lado izquierdo o derecho para demostrar. Por ejemplo, aquí es conveniente usar el lado derecho, ¿no? Bueno, entonces esto tenemos que coseno de alfa
Bueno, y teníamos en la anterior que era seno de alfa entre el coseno de alfa. Entonces la cotangente de alfa es al revés, coseno de alfa entre el seno de alfa. Esta es otra identidad que, bueno, no la pusimos hace rato, pero se deduce inmediatamente de la primera. Entonces podemos poner, en vez de la cotangente, podemos poner coseno de x entre el seno de x, que es una identidad. Y bueno, podemos completar aquí la fracción y utilizar la regla del sándwich. Entonces tenemos seno de x por coseno de x sobre coseno de x. Y aquí se observa que se va este coseno. Y entonces que sea coseno de x entre la cotangente de x, pues nada más queda seno de x, que es precisamente lo que queríamos, a lo que queríamos llegar. Entonces queda demostrada. Ponemos en matemáticas así QED. No quiere decir que en paz descanse, sino viene de antes que se usaba el latín para los escritos científicos y matemáticos. Escribían esto cuando ya demostraban un teorema o un problema como estos, quod erat demonstrandum, que quiere decir lo cual se quería demostrar. Entonces cuando ponen QED es que ya está demostrado, ya no hay más que hacer. Bueno, vamos a hacer otros ejemplos. Bueno, ahora nos piden esta identidad trigonométrica. Siempre, bueno, no es una regla general, pero es conveniente empezar del lado más que se vea más complicado. Por ejemplo, aquí se ve más complicado el lado izquierdo. Entonces vamos a tomarlo para llegar al lado derecho. Entonces, seno de alfa más coseno de alfa por cotangente de alfa. Entonces es seno de alfa más coseno de alfa. Usamos lo que ya tenemos, que este era coseno de alfa entre seno de alfa. Si coseno entre seno me da la cotangente. Y ahora voy a multiplicar aquí por seno de alfa y voy a dividir entre seno de alfa. ¿Por qué? Pues para que tengan el mismo denominador. Aquí da coseno cuadrado de alfa sobre seno de alfa. Ya tienen el mismo denominador y entonces puedo unirlos. Seno de alfa por seno de alfa da seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa entre seno de alfa. Bueno, si ven la parte de arriba es la identidad trigonométrica que dice pitagórica, que dice que es 1, eso vale 1. Esto de acá arriba, vamos a ponerlo, vale 1. Entonces es 1 sobre seno de alfa. Pero revisando las identidades, 1 sobre el seno es la cosecante de alfa, que era lo que queríamos llegar. Entonces desarrollamos el lado izquierdo y llegamos al lado derecho. Entonces ya queda demostrada esa identidad. Como ven, entonces pues hay que usar las identidades que uno ya tiene. Por ejemplo, esta cosecante de alfa sobre tangente de alfa más cotangente de alfa, dicen que eso es igual al coseno de alfa.
es una identidad. Entonces vamos a desarrollar el lado izquierdo, que es el más complicado, para llegar al lado derecho. Entonces procedemos. Eh, la cosecante es 1 sobre el seno de alfa. La tangente es seno de alfa sobre coseno de alfa. Más la cotangente es coseno de alfa sobre seno de alfa. Bueno, entonces vamos a sumar los de abajo. Entonces ponemos una línea, multiplicamos seno de alfa por coseno de alfa, que son los numeradores, y multiplicamos en forma cruzada. Ahí está. Me da seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces 1 sobre el seno de alfa sobre, bueno, esto que está acá es otra vez la identidad pitagórica, que vale 1 sobre seno de alfa por el coseno de alfa. Utilizando la regla del sándwich, tenemos que seno de alfa por coseno de alfa entre seno de alfa. Y aquí se eliminan y me queda finalmente que esto es coseno de alfa, que era lo que se quería demostrar. Entonces aquí terminamos la demostración. Entonces nada más es de ir desarrollando y hacer un poco de álgebra. Bueno, tenemos esta otra. En este caso ambos lados son más o menos igual de complicados. Entonces vamos a partir del lado izquierdo y vamos a llegar al lado derecho. Entonces 1 menos seno de x. Lo que vamos a hacer aquí, se ve como hay un menos, vamos a multiplicar por un más para que sea una diferencia de cuadrados y a ver qué pasa. Entonces aquí coseno de x por, aquí vamos a multiplicar por 1 más seno de x sobre 1 menos seno de x, que multiplica a 1 más seno de x. O sea, lo que está de rojo es vale 1. Bueno, entonces tenemos que esto es coseno de x por 1 más seno de x entre, como es diferencia de cuadrados, a más b por a menos b, recuerden que es a cuadrada menos b cuadrada, entonces 1 menos seno cuadrado de x. Pero tenemos de la identidad pitagórica, eso vale 1, entonces coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x, que es lo que está aquí abajo. Entonces esto es coseno de x, que multiplica a 1 más seno de x sobre coseno cuadrado de x. Bueno, aquí se elimina el coseno con este y me queda que es 1 más seno de x sobre coseno de x. Y si se fijan, ya llegamos a lo que queríamos. Entonces ya queda demostrado. Bueno, como ven, no es tan difícil, pero sí hay que usar las identidades trigonométricas que ya sabemos. Y bueno, vamos a hacer otros más. Estos los pueden consultar en el libro. Entonces vamos a hacer otro, el 5. 2 por coseno cuadrado de alfa menos 1 es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Bueno, vamos a partir del lado, otra vez ambos miembros son más o menos del mismo calibre,
Entonces partimos del lado de izquierdo. Bueno, vamos a sustituir este que habíamos deducido acá. Entonces coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de alfa menos 1. Y esto es 2 menos 2 seno cuadrado de alfa menos 1. Que es 2 menos 1 es 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Y ya está, lo que queríamos llegar era esto, que es igual a esto que llegamos. Entonces ya queda demostrada la identidad. Es como ven, puede parecer difícil la identidad, pero una vez que le metemos la escritura, ya se va vislumbrando cómo debemos proceder. Bueno, aquí tenemos entonces otro ejercicio. Se ve un poco más complicado, pero vamos a usar entonces las identidades que ya conocemos. Por lo regular hemos estado usando la del seno cuadrado más coseno cuadrado. Bueno, esto de acá del numerador es una diferencia de cuadrados. Entonces se puede escribir como coseno de x menos más seno de x por coseno de x menos seno de x. Ok. A ver, este 1, como no lo puedo juntar con el 2 seno de x coseno de x, lo vamos a transformar. O sea, vamos a poner en vez de 1 seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Entonces vamos a ver seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más 2 veces seno de x coseno de x. Bueno, y entonces vamos a proceder coseno de x más seno de x por coseno de x menos seno de x sobre, a ver, este que está aquí, este 2, vamos a separarlo en 2. Entonces tenemos seno cuadrado de x más seno de x coseno de x más coseno cuadrado de x más seno de x coseno de x. O sea que es lo que hicimos, le dimos 1 a al seno cuadrado y 1 al coseno cuadrado. Bueno, y ya nada más fíjense que ustedes lo que deben es dejarse guiar por las cosas. Solitos la mano les va guiando qué hacer. Por ejemplo, esos dos que están acá, puedo factorizar. ¿Qué puedo factorizar? El seno de x. Ok. Y de estos otros dos, también ¿qué puedo factorizar? El coseno. Y si se fijan, resultó el mismo paréntesis en ambos lados, este paréntesis y este. Entonces lo puedo factorizar y me queda, bueno, lo de arriba no lo he movido nada. Fíjense, está más larguita la demostración. Aquí lo puedo factorizar como coseno de x más seno de x y me queda por seno de x más coseno de x. Bueno, aquí se ve que se anula este término con este término y me queda que esto es igual a coseno de x menos seno de x sobre seno de x más coseno de x. Ya se parece a lo que queremos demostrar, que es esto. Simplemente lo que vamos a hacer es dividir
todo coseno de x entre coseno de x, y menos seno de x sobre coseno de x sobre seno de x. Bueno, acá me faltó ponerlo en color. Coseno de x, o sea, estoy dividiendo todo entre coseno de x, y aquí entre también coseno de x, o sea, todos los términos se deben dividir entre coseno de x, y aquí coseno de x, o sea, todo está dividido entre coseno. Eso sí se puede hacer porque dividen el numerador y denominador entre la misma cantidad. Bueno, aquí se ve que se anulan estos, acá estos se anulan, y tenemos 1 menos seno entre coseno es tangente de x. Bueno, voy a poner coseno entre coseno es 1 más seno entre coseno es tangente de x. Nada más los volteé los términos. Y ya comparen ahora sí. Comparen esto con esto, es lo mismo. Entonces pudimos demostrar la identidad. Entonces ponemos así. Bueno, como les decía, hay más identidades y aquí vamos a mencionar algunas, no vamos a demostrarlas porque nos llevaría demasiado tiempo, pero ustedes pueden revisar en el libro de texto las demostraciones que hacen. Tal vez estén un poco largas, por eso no las vemos aquí. Entonces voy a mencionar, por ejemplo, muchas veces se requiere el suma de ángulos, ¿sí? Entonces aquí la identidad dice que es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Bueno, está un poco larguita la demostración, pero ustedes pueden buscarla en los libros o en tablas donde hay identidades. Por ejemplo, es para el seno. Para el coseno se tiene esto: coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Y para la tangente, tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa tangente de beta. Bueno, esto es parecida a, si se dan cuenta, de las pendientes para hallar el ángulo entre dos curvas. Bueno, entonces tenemos esta. Si queremos, por ejemplo, el seno de alfa menos beta, bueno, este lo podemos escribir seno de alfa más menos beta, así, y utilizar. Entonces se quedaría seno de alfa coseno de menos beta más seno de beta de menos beta por coseno de alfa. Entonces tendrías la identidad seno de alfa menos beta. El coseno de menos beta es igual al coseno de beta. Entonces seno de alfa coseno de beta, y el seno de menos beta es menos el seno de beta. Seno de beta coseno de alfa. Entonces ahí se obtendría otra identidad para el caso de la diferencia de ángulos. Y así obtendríamos las otras. El coseno de la diferencia, por ejemplo, si el coseno de alfa menos beta es coseno de alfa coseno de beta
más seno de alfa, seno de beta. Bueno, y la tangente de alfa menos beta es igual a tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta. Y esta sí ya es la fórmula que les decía para calcular el ángulo entre dos curvas o entre dos rectas. Es exactamente esa es la fórmula. Y bueno, vamos a ilustrar esto con algunos ejemplos de cómo se aplican esas identidades. Bueno, tenemos este ejercicio que es calcular el seno de esta suma. Bueno, podríamos ponerlo en grados también. Pi cuartos es 45 grados. Ya les he dicho, pi es 180. Entonces 180 entre 4 te da 45. Más pi es 180 entre 6 te da a 30. O sea que aquí sería el seno de 75 grados. Que por lo regular no es un ángulo común de los que ya vimos. Pero podemos calcularlo porque es una suma de dos ángulos comunes, 45 y 30. Entonces, de acuerdo a la fórmula de la suma de ángulos, tendríamos seno de, voy a ponerlo en grados, coseno de 30 más el coseno de 45 por el seno de 30. Sí, de acuerdo a la fórmula que vimos hace rato. Entonces, seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Eso ya lo vimos. Más el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Coseno de 30 es 1 medio. Entonces te queda, como tienen el mismo denominador, entonces raíz de 3 más 1 sobre 2 veces la raíz de 2. Y esa es el valor de ese ángulo, que no es común. Entonces se puede calcular así. A ver, determinar el coseno de 75 ahora. Pues es igual, ¿no? Es el coseno de 45 grados más 30 grados. O también lo pueden calcular como una diferencia, coseno de 60 grados, por ejemplo. No, bueno, habría que ver. 45 más 30 sí son 75, pero debemos subirnos un poco más. Bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, de acuerdo a la fórmula, es coseno de 45, coseno de 30 menos el seno de 45 por el seno de 30. Eso dicen la fórmula. Pues otra vez 1 sobre raíz de 2, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Va a ser lo mismo. Pero aquí es menos. Aquí es menos. Menos 1 sobre raíz de 2 por seno de 30, que es un medio. Ahora es la diferencia de lo que teníamos arriba. Entonces va a ser raíz de 3 menos 1 sobre 2 veces la raíz de 2. Y ese es el coseno de 75. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice determinar la tangente de 15 grados. Bueno, la
tangente de 15 grados lo podemos escribir como la tangente de 45 grados menos 30. Ese 45 y 30 son ángulos usuales, comunes, que ya sabemos cuánto valen. Entonces les queda, de acuerdo a la fórmula, que esto es tangente de 45 menos tangente de 30 sobre 1 más la tangente de 45 por la tangente de 30 grados. Entonces es igual a tangente de 45 es 1 menos la tangente de 30. Tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Lo pueden consultar en tabla. Sobre 1 más 1 por 1 sobre raíz de 3. Bueno, podemos reducirla. Por ejemplo, el 1 lo podemos escribir raíz de 3 sobre raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Para que tengan el mismo denominador. Y aquí raíz de 3 sobre raíz de 3 más 1 sobre raíz de 3. Bueno, podemos poner el raíz de 3 sobre raíz de 3 menos 1, y aquí raíz de 3 más 1 sobre raíz de 3. Y ya entonces tangente de 15 grados es igual a raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 más 1. Bueno, ustedes lo pueden comprobar en su calculadora, por ejemplo, sacar tangente de 15 y desarrollar este raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 más 1, y les debe dar lo mismo. Bueno, alguien pensará aquí, ¿y para qué hacerlo si tenemos la calculadora? Bueno, es cierto, si se puede usar la calculadora, mejor. Más esas que ya te entregan las fracciones, es mejor. Pero hay una cosa, que en un examen de universidad, para entrar a la universidad, no te van a dejar sacar calculadora. Entonces debes deducirlo mediante identidades trigonométricas. O no sé, en el trabajo donde tú estés, que por X motivo no puedan usar calculadora o no tengan, pues debes usar las identidades trigonométricas que ya estamos usando aquí. Bueno, entonces después vamos a seguirle para cerrar con esto, y vamos a ver ecuaciones trigonométricas.